Bueno, y continuamos esta noche de jueves, os lo adelantaba hace un ratito, y terminamos la semana tal y como la comenzábamos, hablando de ordenación, de esa ordenación territorial de la que tanto estamos informando en los servicios informativos durante las últimas semanas y meses. Y esta noche con el portavoz provincial del Partido Socialista, con David Jurado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer, como siempre. Para hablar de esto, David, de lo que tanto se está hablando ahora, pero también en los años anteriores, y de lo que no sé si a la gente le queda todavía muy claro, porque ¿de qué estamos hablando cuando se habla de ordenación del territorio? Bueno, hay que explicarlo, y hay que explicarlo un rato porque a veces cuesta, es verdad. El último pleno extraordinario que ha habido de Diputación, precisamente para hablar en exclusiva de esto, un informe que tendría que elaborar la Diputación sobre la ordenación, yo lo comentaba en el debate, ¿no? Vamos a poner un poco en antecedentes porque a veces yo entiendo que a la gente le cueste, ¿no? Y esto de la ordenación es algo muy sencillo que a la vez la Junta ha hecho muy complicado, ¿no? ¿Qué es ordenar el territorio? Más bien, ¿qué es ordenar los servicios en el territorio, ¿no? Que es de lo que se está hablando. Pues es de crear esas zonas geográficas, esos núcleos, ¿no? Donde se presten unas delimitaciones geográficas donde se presten los servicios de la Administración autonómica, en este caso, ¿no? Que es quien ha iniciado este proceso de ordenación. Esta competencia, que es una competencia recogida en el Estatuto en exclusiva, la tenemos desde el año 83, desde que Castilla y León existe como autonomía, ¿no? Y yo lo decía en alguna ocasión, que algún mal pensado, y yo no quiero serlo, pero con el PP a veces en la Junta nos ha dado motivos para serlo. Qué casualidad que durante 30 años la Junta se haya olvidado de esto de ordenar los servicios y en el año 2013, que es cuando se inició este proceso, haya retomado, ¿no? Lo digo porque, como digo, alguno que sea un poco mal pensado puede pensar que qué casualidad que sea en el año 2013, cuando estamos en una crisis galopante, cuando a la Junta se le ocurre reordenar estos servicios, agruparlos, y lo decía yo, alguien puede pensar que en el fondo de la cuestión pueda estar privatizar esos servicios, ¿no? Y es el temor que tenemos en el Partido Socialista y es lo que vamos a intentar evitar. Como digo, hubo un pleno extraordinario en Diputación monográfico solo para esto, y el PSOE va a estar muy vigilante de que esto no suceda. Que queremos organizar la Administración, evitar duplicidades, hacerla una Administración más eficiente, estaremos. Si de lo que se trata es de privatizar, agrupar servicios de diferentes municipios para agruparlos, empaquetarlos, digamos, de alguna manera y dejárselos a las empresas, a las grandes prestadoras de servicios, ahí vamos a estar completamente en contra. David, una de las principales cuestiones que hemos escuchado también, sobre todo además de boca de la oposición, y yo creo que al unísono casi durante los últimos días, es que no se está teniendo en cuenta a los pueblos, a los municipios. En una provincia como la nuestra, con tantos municipios, con unas características tan concretas que poco se parece a cualquier otra de nuestra comunidad autónoma, ¿qué importancia tiene que se escuche ahora y no después a esos municipios, tal y como decís? Es fundamental, ¿no? Es que lo decíamos efectivamente casi todos los grupos de la oposición, ¿no? ¿Qué sentido tiene que las diputaciones nos pronunciemos o se pronuncien primero y luego los municipios? ¿Tendrán que ser los municipios primero quienes digan, oiga, yo me quiero agrupar de esta forma o con este o con el otro o en función de mis características, efectivamente, de las diferentes características que tiene esta provincia, de esta forma, y después las diputaciones pues emitiremos cuantos informes sean oportunos para decir, oiga, esto entra en incompatibilidad con esto o aquí va a ser más difícil prestar el servicio de esta manera, pero primero tendrán que ser los propios municipios. Cosa que no han podido hacer porque la Junta de Castilla y León ha empezado la casa por el tejado. Ha empezado diciendo a los municipios, oiga, agrúpense en las famosas UBOs, esta que tanto hemos hablado, ¿no? Las unidades básicas para la ordenación de los servicios en el territorio, agrúpense. Claro, los municipios preguntan, ¿para qué? Y digo, no, oiga, usted agrúpese y ya le diremos para qué, ¿no? Primero dígame para qué me tengo que agrupar y después ya veré con quién me agrupo en función eso de dónde me pilla más cerca el centro de salud, dónde me pilla más cerca el colegio, y por lo tanto es difícil que se pronuncien cuando no saben para qué, ¿no? La viceconsejera visitaba hace unas semanas, hace escasas semanas, la Diputación para reunirse también con vosotros, con los diferentes grupos provinciales. ¿Qué trasladaba en ese encuentro? Porque si parece que existe cierta reciprocidad a la hora de recibir propuestas, ¿por qué no es tan sencillo luego trasladar eso a la práctica? Bueno, es sencillo por lo que comento, porque se ha empezado la casa por el tejado, ¿no? La viceconsejera, efectivamente, a quien yo le agradezco la visita, pero nos sacó de pocas dudas, bueno, se limitaba a generalidades, ¿no? A decir que los servicios no estaban en peligro, que todo esto era precisamente para asegurar esos servicios, pero nadie explica cómo.
Es más, yo tuve oportunidad pues, en esa misma reunión de decirle pues, a la viceconsejera nuestros pareceres, ¿no? Y efectivamente lo que ahora está sobre la mesa, que son estos famosos mapas, pues bien, está muy bien. Como digo, se hacen unas delimitaciones, pero lo importante viene después, ¿no? Porque la pretensión de la Junta es, con esas 23 unidades que se crean en la provincia, que en cada una de esas unidades, es decir, en cada una de esas delimitaciones geográficas, que pues, pueden ser de 5, 6 hasta 10 municipios, después se constituye una mancomunidad de interés general, que llama la Junta de Castilla y León. Y además, yo es una preocupación que trasladé a la viceconsejera ese día, la Junta ya ha dicho que va a incentivar de alguna manera la constitución de esas mancomunidades. ¿Eso qué quiere decir? Que solo incentivar, todos entendemos que es de manera económica, ¿no? Que solo va a haber recursos económicos para los que pasen por el aro, digamos, de esta ordenación y hagan esas mancomunidades, y para los que no lo hagan o no quieran hacerlo, no va a haber esos incentivos económicos para seguir prestando los servicios. Esas son las cosas que debería aclarar la Junta si es que quiere llegar a un acuerdo, porque además es imprescindible que llegue a un acuerdo, porque quiero recordar, para que nadie, con todas estas cosas, nadie se despiste, que estas futuras unidades tienen que ser aprobadas con 2 tercios, una mayoría de 2 tercios en las Cortes de Castilla y León. Es decir, no lo podrá hacer el PP en solitario, necesitará de otros grupos. Y mientras eso no se aclare, nosotros no apoyaremos la constitución de esos mapas. Esta es la razón, David, el hecho de necesitar esos 2/3 partes en las Cortes, por las que el Partido Popular en ese pleno extraordinario intentó aceptar a última hora aquellas enmiendas, aquellas propuestas que habéis trasladado vosotros en esa sesión extraordinaria. Bueno, no lo sé si es, ¿no? Si fue así, pues está muy bien, pero donde tiene que buscar el acuerdo es en las Cortes, no en la Diputación, ¿no? El propio Partido Popular lo reconoció, aceptaron nuestras enmiendas, nuestras propuestas a ese informe, las del Grupo Socialista, porque eran buenas. Tampoco está mal que lo diga yo, pero así lo reconoció el propio Partido Popular, ¿no? Que aun votando en contra, como hicimos el Grupo Socialista, porque se mantuvo el primer punto, que era informar favorablemente de esos mapas, y eso nosotros no podíamos aceptarlo, como digo, porque hay municipios que no están de acuerdo con esa agrupación, sí que quiso incorporar esas propuestas, ¿no? Lo cual daba muestra efectivamente de que eran unas propuestas coherentes, que iban en la línea que acabo de decir, ¿no? De no suprimir las mancomunidades que actualmente existen y que prestan unos servicios de forma eficiente y razonable, que esos incentivos que se pretenden dar a las mancomunidades de interés general también los haya para las mancomunidades que actualmente existen y que luego prosigan su tarea. Y por lo tanto parecía bastante razonable, y sobre todo eso, que se dé audiencia inicialmente a los municipios, que son los afectados, digamos, ¿no? Por esta reordenación. ¿Cómo valora el Partido Socialista en la Diputación el hecho de que la institución burgalesa sea casi una excepción dentro del mapa de la comunidad autónoma cuando se habla de aprobación de ese mapeo, teniendo en cuenta los rechazos que otras tantas diputaciones ya han mostrado en las últimas semanas? Bueno, pues un seguidismo, ¿no? del Partido Popular de Burgos con la Junta de Castilla y León y con los dirigentes autonómicos. Lo vemos en innumerables cosas, ¿no? No solo con la ordenación del territorio. Son incapaces los responsables del Partido Popular de Burgos de plantarse ante sus jefes, digamos, de Valladolid y decir que esto está mal planteado. En otros sitios, la mayoría además de la comunidad lo han hecho, ¿no? Y han hecho unos informes desfavorables, poniendo los puntos sobre las IES, aceptando propuestas de otros grupos y sobre todo eso, inicialmente rechazando esos mapas. Aquí el Partido Popular hace seguidismo, basado en su mayoría absoluta que tanto abusa de ella, ¿no? en la Diputación Provincial. Hablamos de ordenación del territorio y es hablar de esas unidades básicas, de esas famosas UOS a las que antes hacías referencia. 23 se fijan en la provincia. ¿Por qué se fijan 23, David? ¿Y cuál sería la propuesta socialista para un mapa tan característico, insisto, como el de nuestra geografía? Bueno, son 23 porque así ha decidido la Junta que sean. Los mapas de cada provincia los ha elaborado de forma unilateral las delegaciones territoriales de la propuesta inicial, las delegaciones territoriales de cada provincia. Además, esto conviene aclararlo porque es verdad que la Ley de Ordenación del Territorio en el año 2013, cuando se aprobó en las Cortes de Castilla y León, contó con un consenso inicial. Es verdad que el PSOE apoyó esa ley, precisamente porque fuimos nosotros quienes propusimos que esos mapas se aprobaran con 2 tercios, es decir, con una mayoría cualificada, lo cual nos llevó a apoyar esa ley. Pero en ese momento puntual, no los mapas que se están elaborando ahora. Lo digo porque el delegado territorial, en las rondas que ha hecho por la provincia con los ayuntamientos, me consta, porque así me lo han trasladado, que incluso la viceconsejera, en aquella visita que nos hizo, en aquella reunión que mantuvimos, hablaba del consenso y de los que parten estos mapas, y eso no es verdad.
No hay ni consenso ni disenso. Lo que hay es que son unos mapas que ha elaborado en solitario la delegación territorial, que a nosotros nos pueden parecer mejor o peor, pero no tendremos una postura definitiva hasta que no sepamos, como decía antes, para qué van a servir esos mapas. Yo no puedo pronunciarme sobre la idoneidad o no de algo si no sé para qué va a servir. Por lo tanto, la Junta debería empezar por explicar qué servicios se van a prestar en esas unidades, quién los va a prestar, si la institución, la Diputación Provincial, si la Junta de Castilla y León, si los propios ayuntamientos, cómo se va a articular todo eso, y en base a eso marcaremos una posición. Y luego, sobre cómo se hace la agrupación o no, ¿por qué 23 y no 28? Eso será cosa de los ayuntamientos. Eso es lo que estamos diciendo que tienen que decir los ayuntamientos, ¿no? ¿Quién soy yo desde una Diputación Provincial para decirle al municipio agrúpate con este o con el otro? Tendrán que ser ellos, en función de su día a día y de cómo pueden prestar mejor el servicio, quien tengan que definir eso. Por esta mesa pasan muchos alcaldes cada semana. David, una de las preocupaciones que existen en algunos municipios es ¿esta ordenación va a conllevar la desaparición de pueblos? Eso es esa es la pregunta que queremos que nos responda la Junta de Castilla y León, ¿no? A priori no, a priori es cierto que la ley no contempla la desaparición, pero de poco me sirve que dejen un municipio sin desaparecer si está vacío, ¿no? De poco me sirve que mantengamos un ayuntamiento por el hecho de que la Junta diga que no ha suprimido ningún ayuntamiento, si en el fondo los servicios, como digo, no los va a poder prestar a los vecinos o incluso se van a privatizar esos servicios, ¿no? Tiene poco sentido. Otra pregunta, ¿cómo beneficia esa agrupación de servicios a unos municipios en detrimento de otros? Porque claro, a la hora de fijar población, a la hora de fijar empresas, no es lo mismo disponer de esos servicios que tener que desplazarse constantemente a otros. Claro, por eso tiene que agruparse esto de una forma lógica y salvando las especificidades que decíamos antes de nuestra provincia, ¿no? Cuestiones geográficas, bueno, de diversa índole que tiene de esta dispersión poblacional, ¿no? Que tenemos en nuestro territorio. A mí no me parece mal, insisto, lo decía, ¿no? que se reordene el mapa de servicios, porque algo de cierto hay en lo que decía la viceconsejera el día que estuvo en Burgos, de que tenemos, como la Junta de Castilla y León iba asumiendo competencias poco a poco, primero asumía una, luego venía otra, hay mapas de todo, ¿no? El mapa de los servicios de agricultura, el mapa el mapa sanitario con las unidades básicas de salud, hay una veintena de mapas que no tienen conexión uno con otros. Por lo tanto, hacer un solo mapa de prestación de servicios para todos los servicios que presta la Junta está bien, pero insisto, que nos digan cómo y para qué, y en función de eso marcaremos posiciones. ¿Cómo se articulan, David, las relaciones con otras provincias, en el caso de que algunas unidades abarquen determinados territorios, y más allá con otras comunidades autónomas, en el caso de que haya que tener algún tipo de relación? Porque Burgos además está rodeada de comunidades uniprovinciales, algunas, y además con características concretas, como por ejemplo el Condado de Treviño. ¿Cómo se articulan esas unidades en contacto con otras comunidades? Bueno, hay diferentes casos. Es verdad que en esto de las unidades la propuesta que ha trasladado la Junta es, por ejemplo, en el caso de La Ribera, recuerdo, algunos municipios de Segovia pasan a las unidades básicas de Burgos, y en la zona de Melgar, de Lodra, de toda la zona oeste de la provincia, algunos pasan a Palencia, y de Palencia pasan a algunos municipios también. Bueno, no debería haber mayor problema, ¿no? ¿Qué tiene que ver dónde viva una persona para que se le preste un servicio, ¿no? Eso es lo de menos. De hecho, ya sucede actualmente. Hay zonas limítrofes, como digo, pues, de la zona oeste de la provincia que limitan con Palencia, que sus vecinos ya van a los centros de salud de Palencia o a la inversa, ¿no? En el caso luego está el caso específico de Treviño, que esa es otra circunstancia, ¿no? Para el que se crea, según la propuesta de la Junta, una unidad solo para ellos, ¿no? Pero en Treviño entran otras circunstancias, como es también la colaboración entre comunidades. Ese es otro asunto, porque que un vecino del oeste de la provincia de Burgos vaya a Palencia, bueno, pues no tiene mayor trascendencia, pero para que un vecino del norte, por ejemplo, vaya a la sanidad, se haga usuario de la sanidad del País Vasco, se requiere de una colaboración y de unos convenios entre administraciones que vemos como en algunos casos han funcionado, pero que en otros están dando problemas, ¿no? Y eso es fundamental. Eso habría que pulir ese tipo de colaboraciones para que suceda de una forma natural. Es decir, que cualquier vecino limítrofe que tenga más próximo un servicio en otra comunidad
pueda recibirlo sin ningún problema, ¿no? Esto de descentralizar la administración en autonomía se suponía que era para, se supone no, y así lo dice la ley, para acercar los servicios al ciudadano. Lo que no puede ser es que ahora pongamos sea para lo contrario y hagamos una frontera más grande, ¿no? Eso no puede ser. David, ¿cuál es el recorrido a partir de ahora? Porque una vez que se ha producido ese pleno extraordinario de Diputación, se está produciendo ese pleno en el resto de la comunidad. ¿Cuál es el seguimiento que este proyecto tiene durante los próximos meses? Bueno, pues la pelota vuelve a estar en manos de la Junta, ¿no? Se han hecho, creo que ya en las 9 diputaciones provinciales, esos informes que eran preceptivos por ley, es cierto, aunque, insisto, está mal planteado porque no tiene sentido que lo hagamos antes que los municipios, y a partir de ahora será cuando la Junta tenga que buscar ese acuerdo en las Cortes para aprobar esos mapas por 2/3, por la mayoría de 2/3 que comentábamos. Por lo tanto, vuelve a estar la pelota en su tejado y en buscar esos acuerdos, porque esa mayoría de 2/3, esos mapas se aprueban con una ley, tienen rango de ley en esa mayoría de 2/3. En caso de que no se consiga esa aprobación con los 2/3, ¿volvería a comenzar todo el proyecto? Claro, efectivamente, debería. La ley sigue aprobada, ¿no? La Ley de Ordenación del Territorio del año 2013 sigue en vigor y, por lo tanto, la Junta debería elaborar sucesivas propuestas hasta que alguna de ellas encuentre pues, ese acuerdo de 2/3, ¿no? Ese es el reto. Incluso el propio consejero de Presidencia, yo le he escuchado alguna declaración diciendo que esta legislatura iba a ser complicado llegar al acuerdo de 2/3, ¿no? Claro, si el PP hizo esta ley en el año 2013 pensando que iba a tener una mayoría absoluta eterna, pues se ha demostrado que no es así, porque ahora actualmente no tiene mayoría absoluta, ¿no? Y pues, habría que preguntar al consejero si es que planificó esta ley pensando que iba a tener su propia mayoría y iba a poderlo aprobar, porque eso no va a suceder y, como ha reconocido él mismo, va a ser complicado alcanzar ese acuerdo. David, gracias por intentar aclararnos toda esta cuestión de la ordenación del territorio. Vamos a estar en cualquier caso muy pendientes de cuáles sean los siguientes pasos, de cómo afecta al final a la provincia, que es lo que nos preocupa, y espero que nos veamos pronto con este o con otros temas relacionados con la Diputación. Gracias. Será un placer, muchas gracias. Y nosotros continuamos.